Muy buenas noches, mi nombre es Wilson Andrés Nova, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Uniminuto de Dios. Hoy hablaremos del desarrollo desde una perspectiva. Entonces, comenzamos con la primera generación, donde el enfoque principal fue creado por la ONU en 1945. Se declara como universal de los derechos humanos. Está en Estados Unidos, emprende el programa europeo conocido como el Plan Marshall, que fue de 1947 a 1951. Esto se da al fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Al igual, en 1953 se lanza la cooperación a la paz. Es una sensibilización a los ciudadanos y ciudadanas del norte y del sur, por medio de generar lástima y compasión, y asimismo se ejecutan los proyectos de ayuda humanitaria. Como se distribuyen las grandes potencias mundiales que fue Rusia y Estados Unidos. Bueno, entonces también hablaremos de la segunda generación, el Plan Marshall. Eso sigue como la primera generación y segunda generación es en el Plan Marshall. Al igual, es un enfoque de desarrollo que prevalece la visión economista, que se da de una creación de positivo, un crecimiento positivo y económico en la recuperación de Europa y Estados Unidos y de la ONU. Es más dedicada a un acompañamiento con el compromiso social y religioso. Al igual, las iglesias se comprometen más aún en el cambio, ya en el cambio de la educación y de la perspectiva social. Ya así, la educación se descentraliza hacia otros países y hacia otros campos. La igualdad. Los educadores son guías en el, ¿cómo le digo? En el trato de en el trato de la educación. También se habla el triunfo de la Revolución Cubana. Eso es en la segunda generación. Ya en la tercera generación se da en medio de de un gran, de una gran En la tercera generación, esta se da por medio de un gran dinamismo político, laboral y global. Esto se da entre un conflicto social. En la ONU se habla sobre el equilibrio ambiental y se relaciona con los procesos de desarrollo a la igualdad. Nace la educación popular desde una mirada más ética, humanística, más abierta a la población. Esto plantea una problemática y la construcción del conocimiento desde una cotidianidad e incorpora elementos de métodos, guías como la investigación y la participación. En 1974 la UNESCO publica la recomendación sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacional. Al igual, en Latinoamérica surge la piedra angular desde un modelo pedagógico. Nace en la educación popular. La ONU habla sobre el equilibrio ambiental, también su relación con los procesos de desarrollo. La educación desde una mirada se da como más humana, más ética, más comprensiva. Se habla de la paz, se habla de una educación relativa, también se habla sobre una sensibilización a la educación, también se hace un movimiento que se puede surgir como un cambio hacia la educación y hacia lo humano entre la iglesia y los educadores. Bueno, la cuarta generación, esta se conoce como la década perdida por los hechos significativos que marcaron la historia, como las deudas externas, los desastres naturales, los accidentes nucleares, el accidente nuclear de Chernobyl, se da la igualdad hacia las mujeres. La ONU en 1982 publica la Carta Mundial de la Naturaleza,
que evidencia el respeto y el equilibrio ambiental. También comprende como una educación ambiental, educación para los derechos humanos y la educación para la paz, entre otros. Esto surgió desde la ONG y otras organizaciones civiles para poder fortalecer y poder comprender el daño que se causaba en ese momento sobre la destrucción de la naturaleza. También como se evidenció el desastre de Chernobyl, ya que fue un desastre creado por el hombre. Al igual pues la ONG y las otras organizaciones conformaron pues una gran, una gran sensibilización y movimiento para el cambio ambiental. También pues en las mujeres se dio la igualdad como una forma de comprender que todos somos iguales y que las mujeres pues podrían acceder a la educación, acceder a una educación también ambiental, al conocer el daño y el cambio que podemos hacer y desarrollar entre los seres humanos al desarrollo ambiental y el desarrollo educativo para poder lograr un movimiento y un cambio con gran fuerza. En la quinta generación, esta generación se caracteriza por cambios geopolíticos en las apuestas e ideologías de las organizaciones civiles y los movimientos sociales. Se profundiza la descentralización hacia otros ambientes de aprendizaje. Se incorpora el enfoque de género. Se da a declarado la educación para el desarrollo para todos. Se presenta un movimiento social, el cual pues en esta generación vemos ya la generación pues en la que estamos, en la generación del internet, en la generación de la comunicación a todo el mundo, el cual esta generación se caracteriza pues por los cambios, por los movimientos, ya la igualdad, la igualdad en todo, en la igualdad con la mujer, igualdad con los géneros, la igualdad de educación para todos los seres humanos. Al igual también se está pues en la educación ambiental se está dando mucho cambios. Pues en esta generación pues se ve más el conocimiento y la adecuación de todo lo que se ha organizado, como que digamos en la ONU, la ONGs, en fundaciones que se organizan para poder dar un movimiento y un cambio ambiental y social hacia el planeta Tierra. Al igual como vemos en nuestros cambios, en nuestras rutinas, se da un conocimiento ya más amplio hacia las organizaciones, hacia el movimiento de desarrollo educativo, social y ambiental, político y entre otros. Bueno, entonces ahora hablaremos sobre el aporte del Papa Juan Pablo II hacia el movimiento. Bueno, el Papa Juan Pablo II, como todo Papa, enfocó sobre los derechos humanos, sobre la igualdad, sobre el tener que la esperanza y el temor de los seres humanos haga parte sobre la iglesia. Se consideraba suyo los temores, se consideraba suyo la desigualdad. Entonces el Papa Juan Pablo II cambió eso y cambió su forma de desigualdad hacia una forma de igualdad hacia los seres humanos, hacia la defensa de los seres humanos, la igualdad que involucró sobre los derechos humanos como pródigo del hombre y de la sociedad. También en la búsqueda incansable de la paz, cada vez era un desequilibrio, era un equilibrio económico, social y ecológico que nos llevaba a conservar el planeta. También reconoció los derechos humanos como fundamentales. Ha sido precursor de varios movimientos a la iglesia para poder sostener los derechos, el cambio sobre la igualdad, como ya decía, se daba como un movimiento y los tomaba mucho acogimiento hacia la iglesia, se enfocaba mucho en los temores, al igual que
que la igualdad sobre todos los derechos, entre otros.